Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy residente primer año de neuro y vamos a ver una clase de cómo actuar ante un paciente que nos viene en coma, es decir, con una disminución del nivel de conciencia que no responde a estímulos. Y bien, ¿por qué puede estar un paciente en coma? Pues por múltiples causas, pero de forma general y para entender un poco mejor la clase lo agrupamos en dos grupos. Bien, porque se afecta el tronco encefálico y esto suele ser más grave, de peor pronóstico, ya que ahí es donde está el sistema reticular activador ascendente que nos permite mantenernos en vigilia, en alerta, o bien porque se afecta de forma difusa, bilateral, los hemisferios cerebrales, por un tóxico, por una hipoxia mantenida, lo que queráis. Bien, lo más importante de este tema es esta diapositiva, los principios básicos de una persona en coma. ¿Por qué? Porque antes de hacer anamnesis, antes de hacer exploración neurológica, lo primero, y es el orden que va a llevar la clase, hay que hacer mantenimiento y estabilización del paciente, mantenimiento vital, del paciente. Entonces, ¿cómo empezamos? Con las herramientas que conocemos, ABC, vía aérea, que esté permeable, la ventilación, que ventile bien el paciente, no como en este caso que tenemos aquí un neumotórax a tensión que impide ventilar bien ese paciente, la circulación, que no haya hemorragias, que no haya shock cardiogénico. Después de esto, dos vías venosas periféricas gruesas para dar fármacos, aportar volumen si está hipotenso, para sacar una analítica donde intentemos ver por qué causa tiene o por qué razón ese paciente está en coma, ¿sí? Ver una gasometría porque igual tiene alteración del equilibrio ácido-base, ver los iones porque imaginaos que tenga una hipernatremia muy típico en ancianos, ¿no? Con disminución del nivel de conciencia, que vengan deshidratados y tengan un sodio muy elevado, tóxicos en plasma y en orina, glucemias, ¿no? Por ejemplo, las hipoglucemias también nos dan disminución del nivel de conciencia. Todo esto y cosas un poco más específicas y que tenemos que también saber es que si tenemos una persona que es alcohólica o viene hipodérmica con malnutrición, pensaríamos en una encefalopatía de Wernicke y tendremos que dar tiamina. Repasamos la encefalopatía de Wernicke, generalmente parálisis de los oculomotores, pero sobre todo del sexto par, ataxia, y aquí tenemos la alteración del nivel de conciencia. Algo que no podemos fallar, que ya tenéis que estar pensando, si sospechamos intoxicación por opiáceos, daremos naloxona. Y ojo la clínica, acordaos, pupilas puntiformes y estado comatoso, punto y coma. Si sospechamos de intoxicación por benzos, ¿qué daremos? Tampoco podemos fallar esto, flumacenilo. Y cuando sospechamos esto, cuando tengamos un paciente con antecedentes de depresión, tendencia en suicidio, todo esto. Y fijaos, algo que no han preguntado, que podrían llegar a preguntar, si el paciente llega en coma y fiebre, vamos a pensar en una meningitis bacteriana. Por lo tanto, tratamiento empírico, ceftriaxona para el meningococo, vancomicina para el neumococo y la ampicilina para la listeria, pero en función de lo que ya veis en neuro y en infecciosas, si tiene más de 50 años, si es inmunodeprimido, todo esto sí que sabéis mucho mejor que yo. Recordad, el diagnóstico es por punción lumbar, pero un paciente que llega en coma, previamente hay que hacer un TAC, sí, antes de la punción lumbar, por si encontramos un absceso o algo que nos contraindique esa punción lumbar. Fijaos, mini resumen de lo que hay que hacer antes de nada ante un paciente en coma. Bien, seguimos. ¿Qué hay que hacer después? Anamnesis. Anamnesis y valoración neurológica. Lo primero, anamnesis general, ¿sí? Y después ya la valoración neurológica, muy compleja. No voy a entrar en todas las exploraciones neurológicas que se podrían hacer, sino lo más importante y lo que nos preocupa de cara al MIR, la escala de Glasgow. Lo más básico, no os la voy a explicar, pero os voy a dar alguna herramienta que os ayude a resolverla. Por ejemplo, o acordaros de ella, vaya. Los ojos, la apertura ocular, ojos, 4 letras, 4 ítems. Habla, 5 letras, 5 ítems. Respuesta motora, 6 letras, 6 ítems. Y lo más importante, paciente con Glasgow de 8 o menos, recordad que el mínimo es 3, paciente con Glasgow de 8 o menos, intubamos a ese paciente. Y una breve explicación de la postura de decorticación y descerebración, porque siempre nos confunde un poco. No os liéis, la decorticación, simplemente la gran diferencia que hay con la descerebración es que flexionamos los miembros superiores y la descerebración los extendemos. La decorticación son 3 puntos, es menos grave, digamos, que la postura de descerebración, porque la decorticación suelen ser lesiones hemisféricas y la descerebración suelen ser lesiones mesencefálicas del puente. Recordamos lo que decíamos al principio, las lesiones de tronco encefálico que nos producen coma tienen peor pronóstico, son más graves que las hemisféricas. Decorticación y descerebración. Más cosas que podemos valorar neurológicamente, pues ver si el tronco está íntegro. ¿Y cómo podemos valorar eso? Pues mediante la reactividad pupilar, que eso depende, sabéis, de la vía parasimpática, que está ahí el núcleo de Edinger-Westphal en el mesencéfalo, los movimientos oculares 3, 4 y 6, que también están ahí los núcleos en el tronco encefálico. Y fijaos en este caso,
Cuando tenemos una lesión ocupante de espacio como este hematoma epidural que puede estar provocando una hernia uncal que nos comprime el núcleo de Edinger-Westphal, nos puede dar una parálisis del tercer par. Y además, ¿qué va a pasar? Que aparte de esa parálisis de los músculos que dependen del tercer par, va a dilatarse la pupila porque nos estamos cargando el parasimpático, va a primar el simpático y se dilata la pupila. Y conocemos también, y así relacionamos, otra patología que nos da parálisis del tercer par y nos dilata la pupila, y no es la diabetes, es el aneurismo de arteria comunicante posterior. Perfecto. Más cosas, la desviación ocular o patrones de respiración como el Kussmaul, la apneústica, todos estos patrones raros nos pueden aparecer en un paciente en coma. O el Cheyne-Stokes, que para que os acordéis, por si lo preguntan, es como una montaña rusa. El paciente empieza a aumentar la frecuencia respiratoria hasta llegar a un máximo y después baja progresivamente hasta llegar a la apnea, y así progresivamente, como una montaña rusa en ciclos, va respirando este paciente. Muerte cerebral, pregunta algo que no ha caído pero que posiblemente caiga, es un coma reactivo, es decir, un Glasgow de 3, ¿sí? Irreversible, se pierden las funciones cerebrales, no hay reflejos de tronco, eso que veíamos antes, ¿sí? ¿Puede haber algún reflejo medular? Sí, pero lo importante es que no hay pérdida, o sea, que hay pérdida de las funciones cerebrales y no hay reflejos de tronco. ¿Y cómo lo diagnosticamos? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues bien, que es mediante examen neurológico, ¿sí? No necesitamos más pruebas, simplemente lo que veíamos antes, un Glasgow, todos estos reflejos oculomotores que vais a ver mejor en neurología, reflejos oculovestibulares, todas estas pruebas neurológicas para ver si el tronco está íntegro o no, está abolido, o bueno, pues para ver si la sensibilidad está conservada, el habla, los ojos, todo esto, la apertura ocular. Fijaos, también tenemos que tener en cuenta que el coma sea de naturaleza conocida y que corresponda evidentemente a una lesión irreversible. Y importante, tenemos que descartar cosas que nos puedan confundir con la muerte cerebral, como drogas depresoras, hipotermia, bloqueantes musculares. O sea, imaginaos, por ejemplo, que un bloqueante muscular nos paraliza los oculomotores. Nos podemos llegar a pensar que los reflejos de tronco están abolidos, pero en realidad simplemente tenemos que darle el antídoto para ese bloqueante muscular y ya no tendríamos ese problema. Bien. Cuando la naturaleza del coma es conocida, ¿sí? Y nosotros ya vemos que tiene un Glasgow de 3 que no tiene reflejos de tronco, pues tenemos que esperar 6 horas para diagnosticar la muerte cerebral. Mucho ojo. ¿Cómo sabemos si es conocido? Porque cuando el paciente ingresó por el coma, evidentemente nosotros le hemos hecho pruebas. No confundáis el que nosotros previamente le hayamos hecho pruebas para ver por qué ese paciente nos vino por el coma con el diagnóstico propiamente de la muerte cerebral, que para eso no necesitamos ninguna prueba, ¿sí? No necesitamos hacer pruebas. Si la naturaleza del coma es desconocida, ahí sí que tendremos que esperar, en vez de 6 horas, 24 horas, sí que os aparece en el libro. Recordad, no son imprescindibles las pruebas de imagen, no lo son, salvo, ojo y mucho ojo, la naturaleza del coma sea desconocida, que en ese lapso de 24 horas pues intentaremos buscar pues si es conocido o no la causa del coma, o que no sepamos a ciencia cierta si es la lesión irreversible o no. Entonces tendremos que hacer pruebas como un eco transcraneal para ver si hay un poco de flujo o no, porque es lo normal, ¿no? Si está en muerte cerebral no tendría que tener nada de flujo, o un electroencefalograma. En el caso de la muerte cerebral sería plano, potenciales evocados, un SPECT, cualquier prueba, la que queráis, pero solo una. Y acordaos que el diagnóstico de muerte cerebral permite firmar el certificado de función y su uso, si está indicado, para trasplantes. Pregunta muy rápido, pero que me parece muy curiosa esta pregunta. Glasgow de 3, pupilas puntiformes, y ya pensamos en intoxicación por opiáceos, pero ojo, no respondan a la oxona. Y fijaos, nos habla de que el reflejo corneal está abolido. ¿Esto qué quiere decir? Que o bien la sensibilidad de la córnea, que depende del quinto par, o bien el orbicular, el que nos cierra el ojo, que depende del séptimo par, están afectos, o los dos. Entonces tendremos que pensar algo que nos dé un coma y que nos afecte a estos pares craneales, por lo tanto una hemorragia pontina. Esto es todo, os dejo ahí mi correo para cualquier duda que tengáis. Mucho ánimo.